Bueno, pues buenas tardes. Mi nombre es Juan Antonio Domínguez Almada. Y les voy a explicar más o menos cómo es que funciona la cascada de coagulación, cuáles son los mecanismos que actúan en este y pues los factores que también actúan en esta, ¿no? Pues empezamos definiendo que la cascada de coagulación se define como una serie de reacciones enzimáticas encadenadas que actúan de forma de avalancha, podríamos decirlo, ¿no? Estas se van amplificando dependiendo del paso que vaya teniendo en dicho procedimiento, ¿no? En esta, pues un par de moléculas iniciadoras activan pues a un número mayor de otras moléculas, las que a su vez pues activan otro número mayor aún de moléculas, ¿no? Ahorita pues más adelante les explicaré cuáles son las moléculas que participan en este procedimiento, o en este proceso, mejor dicho. Pues empezamos, vemos que la hemostasia la podemos definir como la prevención de la pérdida de sangre. Una vez que un vaso sanguíneo se corta, se rompe, sufre un traumatismo, se va a llevar pues a la hemostasia por varios mecanismos, ¿no? En este caso, pues vemos estos cuatro mecanismos que son pues bueno, el vaso sanguíneo va a sufrir pues un espasmo vascular, va a haber la formación de un tapón plaquetario, la formación de un coágulo sanguíneo y pues la proliferación final de un tejido fibroso, ¿no? Pues mediante un coágulo de fibrina. Aquí podemos ver que pues el espasmo vascular, una vez que el vaso sanguíneo está dañado o sufrió una ruptura o, o, un traumatismo, va a sufrir una vasoconstricción. Este estímulo se va a realizar una vez que, bueno, es un estímulo que se forma pues a través del traumatismo. Esto hace que pues la pared del vaso sanguíneo hace que el músculo liso que esta contiene pues se contraiga, ¿no? Lo que busca o que la finalidad de esta vasoconstricción es que se reduzca instantáneamente, perdón, el flujo de sangre pues de ese vaso sanguíneo afectado, ¿no? Pasamos pues a lo que es un mecanismo de tapón plaquetario. Una vez que se realizó la vasoconstricción, las plaquetas que van circulando pues por ese vaso sanguíneo van a hacer contacto pues con la superficie vascular dañada y pues va a haber una reacción que se hace con el colágeno de la superficie vascular dañada y pues las plaquetas, lo que van a hacer que las plaquetas lleguen a ese punto dañado, ¿no? O como van pasando, van a llegar a lo que es la superficie que se dañó en la pared de ese vaso sanguíneo y va a haber un recuento plaquetario ahí. Ahí se van a empezar a acumular y lo que busca esto es parar, pues, parar el sangrado. Pues una vez que ya están las plaquetas acumuladas ahí, pues va a haber una liberación de proteínas contráctiles y factores, los que va a llevar pues a factores activos, ¿no? Aquí ya van a intervenir pues lo que son los factores de Willebrand, va a haber también liberación y proliferación de ADP, va a haber liberación de serotonina y de la enzima tromboxano A2. Estas pues van a actuar y van a hacer lo que es la activación de las plaquetas. Una vez de que las plaquetas ya se activaron y ya llegaron a ese punto de la superficie vascular dañada, van a empezar a generar hebras de fibrina, lo que va a formar pues un tapón firme de plaquetas, ¿no? Como lo mencionaba al principio. Pues la importancia del mecanismo plaquetario, pues para cerrar, podemos decir, definirlo aquí los agujeros vasculares o el traumatismo o la ruptura vascular que se realizó. Por ejemplo, podemos decir si el vaso sanguíneo sufre un desgarre pequeño, pues el mecanismo que se va a utilizar ahí o que el mismo cuerpo va a utilizar, pues es un tapón plaquetario, ¿no? En caso de que pues el vaso sanguíneo haya tenido un desgarre o un agujero, podemos decirlo, bastante grande, se va a utilizar pues un tapón plaquetario y pues va también a lo que es una formación de un coágulo sanguíneo, ¿no? Esta pues la finalidad de esto es detener pues la hemorragia como tal. Y pues aquí pasamos a lo que es la formación de un coágulo sanguíneo, se da mediante la cascada de coagulación. Se dice que pues, existen más de 50 sustancias que intervienen pues, en la coagulación. Hay unas sustancias que estimulan y hay otras sustancias que inhiben pues, la coagulación. En este caso, pues las que estimulan, los procoagulantes o los coagulantes, estos se van a activar pues, una vez que se encuentre pues, un vaso sanguíneo lesionado. Y pues las que inhiben son los anticoagulantes que normalmente pues predominan en nuestro torrente sanguíneo.
Y aquí podemos ver un cuadro donde vemos más o menos la coagulación. Su mecanismo general pues es la ruptura de un vaso o la lesión de un vaso o la lesión de un vaso sanguíneo, ¿no? Mediante pues la cascada de coagulación. En esta va a tener tres mecanismos, ¿no? Que es la formación del activador de la protombina, la conversión de la protombina en trombina y pues la conversión del fibrinógeno en fibrina pues para formar el coágulo y así pues tapar o, o detener pues en este caso la hemorragia, ¿no? De dicho vaso sanguíneo dañado. Pues pasamos a lo que es la formación del activador de protombina. Así es como se va a formar. Se forma por medio de los mecanismos extrínsecos y el mecanismo intrínseco. En ambos mecanismos pues actúan los factores de coagulación, que en este caso pues son 13 factores, pero pues nada más actúan 2. Pues las proteínas de la sangre que controlan el ensangrado mediante su interacción buscan pues la formación de un coágulo de fibrina, ¿no? Que este proceso pase y lo que buscamos o la obtención que va a ser pues es un coágulo de fibrina. El coágulo pues funciona como una red que pues atrapa los elementos fomes de la sangre pues con la finalidad de detener el sangrado. Y aquí vemos pues los factores, los 12 factores que intervienen, ¿no? El nombre de cada factor, la forma activa, la fuente de donde emanan estos factores y pues el mecanismo de activación. Y pues aquí podemos ver en este diagramita pues el mecanismo de acción a la hora de la coagulación o que cómo se va a dar la cascada de coagulación, ¿no? Pues aquí como podemos ver el vaso sanguíneo se encuentra lesionado. Como lo mencionaba ahorita, pues va a haber una vasoconstricción. Las plaquetas van a hacer contacto con el colágeno de este exterior de la herida, podríamos decirlo, y pues va a haber un agregado plaquetario. Lo que se va a formar aquí es un fibrinógeno. El fibrinógeno se va a formar a través de, bueno, aquí donde vemos la tromboplastina, es la inhibición del mecanismo extrínseco. Va a haber presencia de tromboplastina, lo que va a activar al factor 7, ¿no? Y esto nos va a llevar al factor número 10, a la activación del factor número 10. La tromboplastina pues termina siendo la protombina. Esto hay un inhibidor de protombina. En este paso hubo contacto con el inhibidor, el factor 10 hizo contacto con el inhibidor de protombina y pues nos dio lo que es la protombina, ¿no? Y pues en el factor intrínseco, pues el factor 12 va a activar al factor número 11, lo que nos lleva a la activación del factor número 9 y a su vez pues este activa pues al factor número, perdón, al factor número 8 y a su vez este nos lleva pues a la activación del factor número 10, ¿no? Va a ser la activación de la protombina, que hay una, podríamos decirlo, una interacción con la molécula de la activación de la trombina y lo que nos va a dar pues ya a la hora de la unión nos va a dar la trombina activa, ¿no? Que esta pues a su vez vemos el fibrinógeno, hace la aleación, podríamos decirlo, y nos viene dando lo que es la fibrina, ¿no? Y aquí es donde entra pues el factor número 13, que en este pues ya nos da la fibrina estable, lo que pues va a hacer que llegue el coágulo sanguíneo, ¿no? En dicho vaso dañado. Ahorita más o menos por individual les voy a explicar cómo de los dos mecanismos, ¿no? Del extrínseco y el intrínseco. Pues aquí la vía intrínseca de inicio de la coagulación, pues para iniciar la formación del activador de la protombina, pues se empieza en el traumatismo de la pared vascular, como lo mencionaba ahorita al principio, ¿no? Pues va a haber una liberación del factor tisular, pues el tejido traumatizado libera pues un complejo de varios factores, ¿no? Pues llamado factor tisular o tromboplastina tisular. Se compone de fosfolípidos más complejos y lipoproteicos que funcionan principalmente como una pues enzima proteolítica, ¿no? Pues para la activación del factor 10, para formar el factor 10 activado, el complejo lipoproteico del factor tisular forma complejos
forma complejos con el factor número 7, con la presencia de iones de calcio, y esto ejerce una acción enzimática, que es lo que nos lleva pues a la activación del factor del factor 10. Pues el efecto del factor 10 activado sobre la formación del activador de la protombina. El factor 10 activado se combina con el factor tisular y con los fosfolípidos adicionales liberados por las plaquetas, y también pues con el factor número 5, ¿no? Formando pues el complejo activador de la protombina. Esto es como se da toda la activación de las moléculas que veíamos ahorita en la diapositiva pasada. Así es como se da pues, ¿no? La activación de cada una. Pues el factor número 5 está inactivo, pero una vez que empieza la coagulación se activa pues el factor número 5, pues acelerando la formación de la trombina. Y aquí podemos ver, ¿no? Pues la vía extrínseca de la coagulación, como lo mencionaba ahorita, ¿no? Pues traumatismo tisular, la tromboplastina tisular, ¿no? Hay activación con el factor número 7, lo que nos lleva pues a la activación del factor 10, ¿no? Hay una aleación, podríamos decirlo, con los iones de calcio, lo que nos va a llevar la tromboplastina tisular y la interacción del factor 10, lo que nos va a llevar pues al factor 10 activado, ¿no? Una vez que el factor 10 activado, mediante los iones de calcio y la interacción del factor número 5, nos va a llevar pues al activador de protombina. Cuando la protombina llega con el activador de protombina más los iones de calcio, lo que nos va a dar es que se active pues la trombina. Y aquí vemos otro diagramita, pues aquí explicamos la vía intrínseca pues de inicio de la coagulación, pues el traumatismo sanguíneo o el contacto con el colágeno, como se los mencioné al principio, nos va a llevar pues a la activación del factor número 7. Una vez que hay liberación de fosfolípidos plaquetarios, se hace la activación del factor número 11, lo que a su vez nos lleva pues a la activación del factor número 10. De ahí pues la acción del factor número 10 activado pues para formar la protombina. Pues una vez que el factor 10 activado se combina con el factor 5 y pues las plaquetas o los fosfolípidos del tejido forman el activador de la protombina, y lo que se forma pues es la protombinasa. Y aquí podemos ver, pues aquí ya entendemos un poco mejor lo que es el diagramita este que les puse al principio, ¿no? De los mecanismos de los mecanismos generales pues de la coagulación, ¿no? En este caso, pues ya vamos en este paso, en la formación del activador de la protombinasa o la formación del activador de la protombina. Ya lo vimos mediante el mecanismo extrínseco y intrínseco, ¿no? Cómo es que se activan cada uno de estos factores y cómo es que actúan, ¿no? Y pues lo que vamos al mecanismo o la vía común, ¿no? Ya la conversión de la protombina en trombina y pues la conversión ya del fibrinógeno pues en fibrina. Y pues la vía común aquí lo podemos ver, que pues es la conversión de protombina en trombina. Pues una vez que el activador de la protombinasa, en este caso, hace contacto en presencia de cantidades suficientes de iones de calcio, que estos van a convertir la protombina pues ya en trombina, ¿no? Y pues la trombina polimeriza las moléculas de fibrinógeno en fibras de fibrina en un lapso más o menos de 10 a 15 segundos, ¿no? La acción de la trombina sobre el fibrinógeno, pues, para formar la trombina, pues ya empieza la conversión de lo que es el fibrinógeno en fibrina, ¿no? Y con esto pues ya se va a dar la formación del coágulo. En este caso pues la trombina convierte pues el fibrinógeno en monómeros de fibrina, que estos se van a polimerizar para formar haces de fibrina. Aquí ya entra el factor número 8, activado pues por la fibrina, ¿no? Por la presencia de fibrina, y pues entrecruza las heces de la fibrina para crear pues un entramado de fibrina, y esto hace que el coágulo se estabilice o estabiliza el coágulo. Y pues para la retracción del coágulo, el coágulo empieza a exprimirse dejando así un líquido llamado suero. La capacidad del coágulo para contraerse depende pues de la existencia de un número adecuado de plaquetas y pues de la acción de la trombina, ¿no?
Y pues a medida de que se retrae el coágulo, los bordes de los vasos sanguíneos pues, rotos se vuelven a juntar. Era lo que veíamos ahorita en el diagramita de la primera diapositiva. Pues para la coagulación sanguínea, pues los tiempos de formación de un coágulo depende pues de si el traumatismo fue grave o fue un traumatismo menor. Si el traumatismo fue grave, se da de 15 pues, a 20 segundos, ¿no? Una vez de que se da la lesión del daño, igual vasoconstricción, se forma el tapón plaquetario y llega y se hace el coágulo de fibrina, ¿no? Y pues si el traumatismo fue menor, dura de 1 a 2 minutos, ¿no? Y pues la retracción del coágulo normalmente pues se da de 20 minutos a 1 hora. Y pues eso sería más o menos lo que es la cascada de coagulación.